sobre cómo crece el Chapo Guzmán dentro del narcotráfico, cómo se la ingenia para transportar droga desde México a los Estados Unidos, la cantidad de dinero que ganó haciendo esto, más cómo lograba burlar la seguridad. Hablamos de los códigos, hablamos de los aviones, de cómo transportaban droga dentro de latas de chile. Y formadas en una manera específica para poder hacerlo. No, mañana continúa en la segunda hora, continúa más sobre lo que es este personaje. Empezamos a indagar en sus relaciones personales, en su relación con su esposa, en su relación con sus amantes, que de una manera tenía esta debilidad por las mujeres, pero más que amarlas, creo que era utilizarlas. A él, cada mujer que le tenía cerca la involucraba en el negocio y ellas felices de la vida porque eran la única mujer en la vida del Chapo. Se pensaban así, él las hacía pensar eso, que eran la única en ese momento. Entonces vamos a ver más de eso, vamos a ver más testimonio, vamos a escuchar testimonios sobre qué tan cruel y despiadado era el Chapo Guzmán, cómo mataba con sus propias manos, esto lo dijo un testigo, y cuando mataba la crueldad era tan grande que le disparaba en la cabeza a las personas, dijo este testigo, Memín, que era uno de sus pilotos, que después cuando lo miraba decía una grosería, tu madre. Tienes en esta otra dimensión el tema legal y el trabajo de inteligencia que hacen las autoridades estadounidenses, que permite darte cuenta cuánto se trabajó, de qué forma lo hicieron, cómo lograron infiltrarse en las propias comunicaciones del Chapo Guzmán, en su propia red, ¿no? En la red que él mismo crea, y cómo empieza a cobrar una solidez impresionante lo que la fiscalía empieza a aportar sumado a los testimonios, ¿no? Habla también precisamente de esta capacidad que tiene el Estado americano para poder crear una red de inteligencia que no deje un espacio de duda sobre quién es el Chapo Guzmán y qué ha hecho el Chapo Guzmán. Todos los elementos de prueba también se suman a una forma de desmitificar a este Chapo Guzmán que en algunos lugares quieren idolatrarlo y lo quieren convertir en un Robin Hood. Aquí te queda claro la baja o ninguna calidad humana de este ser y también pues cómo operaba, ¿no? Cómo operaba en el sentido de recurso humano, cómo lo conseguía, pero también en el sentido de empresa, ¿no? Las dimensiones que logra cobrar este cártel que opera por la cabeza del Chapo por casi 30 años. Y bueno, finalmente pues también poner en contexto el alcance del mismo, ¿no? Hasta dónde llega, con cuántas personas llega y cómo logra crear lo que logra crear el Chapo y que queda expuesto en el documental, por supuesto en la segunda hora, ¿no? Son diferentes niveles, tienen muchas capas el documental que se van a ir descubriendo, que tienen que ver con justicia, tienen que ver con el Chapo, tienen que ver con el cártel, tienen que ver con trabajo de inteligencia, tiene muchas aristas. A mí me encanta eso del documental, que es multidimensional. El paso, ya que finalizó el juicio, cuando se dio el veredicto, era sentarnos a analizar toda la evidencia y todos los testimonios, que lo hicimos. Guillermo, el productor, y yo nos sentamos literalmente por 2 días completos, solo escuchándome a mí renarrar todo lo que yo viví, todo lo que se dijo y todos los momentos más sorprendentes, viendo todas mis apuntes en mis libretas que había. Y después de eso fue entonces verificar dentro de los documentos que se habían presentado en la corte, que todo ciudadano puede ir a esta corte o llamar a esta corte y pedirlos, y entonces confirmar y evaluar, curar todo eso para entonces armar lo que pensamos es una narrativa nueva, porque hay muchos detalles aquí que no se conocían. Teníamos décadas sin escuchar la voz del Chapo, sin ni siquiera ver una fotografía del Chapo Guzmán, y aquí está expuesto totalmente. Es una visión mucho más completa, creo yo, de este ser humano, de este criminal, que se ha tenido nunca antes, ¿verdad? Entonces ya ahí Guillermo y Matt y yo nos sentamos a ver la información, y Matt y Guillermo entonces empezaron a crear la historia. Guillermo empieza a crear el guión, y ahí entonces después empezamos a ver qué incluíamos y qué dejábamos fuera, porque la verdad es que hay mucho más, y por el tiempo y porque es televisión tuvimos que dejar muchas cosas fuera del documental, pero
Creo que eso fue lo más difícil, elegir qué íbamos a incluir y qué no en 2 horas, pero queda mucho material en el piso del director, digo yo, el director's cut, como se le dice en inglés. Y eso fue lo más difícil, pero fue un trabajo largo, arduo. El juicio empezó exactamente hace 1 año, y los 3 meses que duró el juicio, más estos 9 meses de entrar, indagar y curar todo eso. Era entender, a ver, yo como mexicano estoy involucrado con el tema, por mi trabajo estoy involucrado con el tema, lo conozco, la cobertura, bueno, pues se hizo como cadena, la hice en mi programa, pero el documental, cuando me invita Matt Vigil a grabarlo, a narrarlo, me doy cuenta que no es el típico documental noticioso, ¿no? Que tenía que encontrar un tono en el que pues contara una película. Yo se lo digo a Matt y a Guillermo cuando termino de grabar, les digo, me preguntan qué tal, le digo, es que esto no es un documental, le digo, esto es una película, entonces también la responsabilidad de poder crear los matices, los momentos de acuerdo a la información, sin caer en un amarillismo o pasarte de tono, o por el contrario hacerlo demasiado rosa, no estaba fácil, ¿no? Pero creo que yo me sintonicé de inmediato, primero con el tema que lo conozco perfecto, pero además con la idea que tenían Matt y Guillermo en la cabeza. Fue muy chistoso, porque cuando yo empiezo a grabar, está Matt Vigil conmigo, y le digo, ¿te gusta así, Matt? Perfecto, ¿no? Y no me corrige nada. Y entonces estaba Guillermo en speaker, porque estaba aquí en México, estábamos en Miami nosotros. Y le digo, ¿y tú, Memo? ¿Cómo lo viste? Pues bien. Esa fue. Entonces me quedé como que, bueno, ok, ¿seguro? Sí, bien. Y dije, no, bueno, qué emocionado está, le debe haber encantado. Finalmente, esa es la forma de expresarse de Guillermo, no es culpa de nadie, ni quiso decir otra cosa. Lo que más me preocupaba a mí era que el equipo, que María, que Guillermo, que Matt, cuando lo escucharan dijeran, eso es lo que queríamos, ¿no? Y es lo que me dicen, entonces digo, bueno, creo que hice un buen trabajo, ¿no? Esa parte de la narración fue muy importante para este documental, porque como ves, no tenemos video dentro de la corte, no tenemos elementos visuales, muchos los tuvimos que crear, pero la narración de Fernando es lo que le da vida a este texto, a esta historia. Entonces creo que, no te preocupes, apruebo, yo lo apruebo. Sí.